Bueno, saludos nuevamente. Continuamos en la actividad académica del curso de Teoría Sociológica Contemporánea. En esta segunda entrevista con un viejo amigo y compañero desde mis tiempos jóvenes, ingeniero de petróleos, Rafael Picón. Vamos a conversar entonces un poco, Rafa, sobre Luis Althusser. Yo he definido que el enfoque de Luis Althusser sobre la ideología y aparatos ideológicos del Estado podemos aplicarlo en clave de análisis a la realidad concreta de nuestro entorno inmediato, familiar, social, como país. Althusser planteaba que entre los aparatos ideológicos del Estado juegan un papel importante el aparato informativo o igual a esto a los medios de comunicación. Desde su perspectiva, su merced considera que también los medios de comunicación, cualquiera sea su forma y manifestación, son hoy día aparatos para reproducir las condiciones de dominación, de explotación, o por lo tanto no es así. ¿Cómo lo ve desde su vivencia cotidiana y su posición como ciudadano colombiano, Rafael? Ok, pues desde mi posición como ciudadano, yo pienso que una de las funciones de los medios de comunicación al interior del Estado prácticamente es desinformar, que las personas dejen de entender las relaciones que existen entre todas las cosas que le pasan a diario. Por ejemplo, yo soy ingeniero de petróleo y yo sé que la actividad en el país está bajita, ¿sí? Yo sé, por ejemplo, porque he viajado, que la gasolina en Estados Unidos es muchísimo más barata. Yo sé que la gasolina en Ecuador es muchísimo más barata. Y sé que Colombia tiene el potencial para seguir explorando, para seguir trabajando y ponerle al ciudadano la gasolina a un precio muchísimo más económico. ¿Sí? Cuando yo digo esto, yo lo siento en el pan de cada día. Como yo tengo finca, yo sé que cuánto cuesta poner un bulto de comida desde las centrales de abastos hasta la finca, porque tengo que pagar combustible y peajes. En la medida que yo tengo que pagar combustible y peajes, pues yo sé que los precios de toda la canasta se van a incrementar y los precios de todos los productos se van a incrementar. Y toda la cadena de la economía se mueve a partir de los precios del transporte y los precios del transporte están de la mano del combustible. Pero a nosotros todo el tiempo nos dicen pues que Colombia abre importaciones porque hay sequía, por ejemplo. Si Colombia abre importaciones de arroz porque hay sequía, o Colombia de un momento para otro liquidó el IDEMA y nadie dice quién ejerce un control sobre las centrales de abasto ni quién fija precios actualmente de las cosas básicas de consumo. Entonces, el IDEMA se acabó. Las centrales de abasto funcionan de manera anárquica. El Estado escasamente se dedica a sacar unos listados de los precios a cómo amanecieron, pero ni siquiera regula. Entonces, por ejemplo, uno dice antiguamente el IDEMA en conjunto con la Caja Agraria definían a qué precio se vende y qué se debe sembrar. Hoy en día pareciera como si gobernara una anarquía de la producción en términos agropecuarios, pero esa anarquía de la producción va acompañada de la anarquía de la desinformación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nadie sabe cuál es el momento apropiado para sembrar limón. Entonces, lo que uno se da cuenta es que cuando todo el mundo le llega la cosecha de limón, pues el limón se supone al campesino se lo pagan muy barato. Un bulto de limón puede valer 40.000 pesos, por ejemplo, pero llega y al mercado siempre le sigue llegando al consumidor final por, qué sé yo, 3 limones ya le cobran a uno 1.500 pesos por el peso. Entonces, la información como tal no fluye. Y no fluye porque debe haber alguien beneficiándose. Debe haber alguien en las centrales de abastos que acapara. Debe haber alguien en las centrales de abastos que le paga a menor precio al campesino. Y por ejemplo, otro, para seguir hablando del tema de los combustibles, hace poco un senador nos decía, la sobretasa a la gasolina es un impuesto que sobrepasa el valor real de la mercancía. ¿Sí? Cuando usted habla de impuestos, usted dice, es un valor adicional que usted paga sobre el valor neto del producto. Pero como profesional yo sé que la sobretasa es un valor que está por encima del valor real del producto. A nadie le cabe en la cabeza, a un economista eso no le cabe en la cabeza. A nosotros no nos cabe en la cabeza, pero lo sentimos en el bolsillo. ¿Sí? Si la gente entendiera, por ejemplo, la importancia que es que un país sea autosuficiente en recursos energéticos, pues obviamente la gente no permitiría
estar de acuerdo con candidatos o con personas que generan políticas contrarias a su bienestar. Pero hoy en día, si usted le pregunta a un ciudadano a pie, ¿quiénes aprobaron? ¿Sí? La gente no sabe que o tal vez lo vio en la escuela, pero los medios de comunicación hicieron que lo olvidara por completo. O sea, usted en la escuela vio que en democracia es el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Sí? Esas son las tres ramas del poder, pero la gente lo olvidó. Entonces la gente piensa que el ejecutivo llegó allá y que el ejecutivo lo va a solucionar todo, o que el legislativo, que se supone que está para hacer las leyes y regularlas, pero entonces la gente no entiende, los medios se han encargado de eso, ¿no? De cortar como las redes neuronales que le permitirían al individuo determinar exactamente quién es el enemigo que está permitiendo que obviamente su bienestar y su nivel de vida cada día pues se disminuya. Por ejemplo, en una ciudad como la que vivimos nosotros, Neiva, una ciudad en la que hace 20 años las casas no tenían reja. 20, 25 años las casas no tenían rejas en los barrios y todo el mundo tenía un antejardín de 4 o 5 metros donde dejaba hasta la moto afuera de la casa. Hoy en día Neiva está inundada por la inseguridad, ¿sí? Y desde hace unos 10 años se empezó la moda de las rejas y las rejas le brindan a la gente una sensación de seguridad, pero nadie sabe, no hay un estudio que nos diga, bueno, a partir de cuándo, qué ha pasado con la delincuencia, por qué se ha incrementado. Nada, entonces los medios de comunicación solamente se dicen, fueron capturados 3 ladrones y entonces el problema solamente se soluciona con el porte de armas. Entonces nadie dice a partir de qué año se incrementó la violencia, cómo se generó, en cuáles barrios viven los ladrones, porque ellos también viven en alguna parte. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que obligan a esas personas a salir a robar? Absolutamente nada de eso. Entonces, los medios de comunicación es valiente, guardaespaldas desenfunda su arma y acaba con la vida de 4 delincuentes. Entonces todos decimos, no hombre, todos tenemos que volvernos como el valiente guardaespaldas que desenfundó su arma y mató 4 delincuentes. Entonces la solución entonces para el Estado es borremos entonces a los próximos individuos y todos portemos un arma y pues empecemos. No nos parece y respetando por completo la vida humana. En ese sentido, los medios de comunicación pues, juegan un papel importante porque generan y eso es lo que nosotros no entendemos. Y ese generar opinión de los medios de comunicación es lo que permite a unos que gobiernen sobre otros. Si los medios de comunicación no generaran opinión, pero es una opinión que generan no en beneficio del mismo ciudadano, sino en beneficio de las clases dominantes, en beneficio de quien usufructa de esos medios, ¿sí? Porque los medios en última, pues viven de su publicidad y viven de las grandes empresas. Entonces, por ejemplo, nadie nos dice, nos aumenta la edad de jubilación, todo el mundo dice, no, para sacar al país del subdesarrollo lo que necesitamos es infraestructura. Entonces necesitamos hacer carreteras. ¿De dónde sacaron la plata para la carretera? De nuestros ahorros pensionales. Lo hizo el señor Sarmiento Angulo, cogió nuestros ahorros, los invirtió en supuestamente carreteras, con nuestra plata hizo las carreteras, el gobierno le paga por hacer esas carreteras, se ganan todos los intereses. ¿Y cuál es el pago que reciben los ahorradores? Que nos aumentan la edad de jubilación, romantizándonos la miseria, diciendo que la expectativa de vida cada vez es más alta, que ya no está en los 74, que ya no está en los 76, que una persona a los 80 puede seguir trabajando. Pero hay alguien que está interesado en coger esos fondos, invertirlos en carreteras, obtener una máxima rentabilidad, y de eso nosotros, de las carreteras que hacen que nos quedan, los peajes. ¿Sí? Que son para pagarle a los consorcios que hacen las carreteras, buenas, malas, regulares, sin decir. Obviamente, pues la infraestructura se necesita, pero en Colombia todo se volvió un negocio. Los servicios públicos, ¿sí? Que deberían ser un bien fundamental, ¿sí? Como el agua, la luz, son un negocio, por eso se les entregan a las grandes transnacionales. Hay un tema concreto. Hoy en día, bueno, entonces dijeron, no, todo lo malo es el petróleo y no se miran otras fuentes de energía, son muy incipientes. Entonces algunos que hemos leído un poco decimos, no, la energía geotérmica es la punta de lanza para darle energía gratis al país. Al gobierno nacional no le interesa darle energía gratis a los colombianos, les interesa poder cobrar de manera permanente, porque en la medida que puedan cobrar ese servicio por siempre, van a haber empresas dispuestas a financiar campañas. Entonces ahí tenemos el tema con Electricaribe, tenemos todas las empresas que están interesadas en volver
el alumbrado público, en caso concreto de Neiva, que están interesadas en que los servicios públicos sean un negocio y que no vayan por la senda del desarrollo. Entonces los medios son bastante complacientes cuando en vez de decir, no hombre, en Colombia, Colombia está ubicado sobre el cinturón de fuego del Pacífico y toda la mano de obra y la experiencia que tiene la industria de los hidrocarburos pueden ser utilizadas para la explotación de la energía geotérmica, que es una energía 99% limpia. Entonces no se habla de la energía geotérmica, se dice no, no al fracking, y bueno, sí, sigamos pensando que las energías renovables son paneles solares, eólica, cuando son cosas que son un contentillo barato, pero no hay un análisis de fondo. Entonces, por el contrario, noticias rápidas, ya las columnas de opinión parecen memes, ¿sí? Porque lo otro es inculcarle a la gente también desde los medios la sensación de confort. Todo el mundo quiere vivir a expensas del confort. Entonces, la moda, entonces, ¿cómo tiene las manos? Las tiene limpias, las tiene bonitas, pero ya dejó de ser digamos así, un motivo de orgullo del obrero de decir, tengo callos en mis manos porque trabajo, ¿sí? O del campesino, tengo callos en mis manos porque me levanto a las 4 de la mañana a coger la pala y el asado. Ese confort que nos quieren venderlo como bien supremo también es responsabilidad de los medios, ¿sí? Porque el trabajo honesto es algo que no les interesa promocionar. ¿Y cómo lo van a querer promocionar si los que están en la cúspide de la pirámide lo que hacen son jugadas fraudulentas todo el tiempo para enriquecerse? Entonces tenemos, por ejemplo, a Fernando Londoño, sancionado, ministro del Interior, porque básicamente fue uno de los promotores de que el negocio de la energía se partiera en 3 partes y estafó al Estado con el tema del gas a nivel nacional y por eso lo suspendieron. Eso es una suspensión, digámoslo así, que un poco moral, pero no efectiva. Entonces, la energía como tal no se promueve porque a alguien le interesa que sigamos construyendo represas porque las empresas generan CBY, como voy yo. ¿Sí? Entonces, se ha enquistado, gracias a los medios, una cultura maldita, la llamo yo, ¿sí? Del máximo confort, el máximo bienestar sin el mayor esfuerzo, ¿sí? Y entonces se convierten en, digámoslo así, cuando llegan los nules y dicen que es que la corrupción es inherente al ser humano, ¿sí? Y plantearon así en público. ¿Qué dijeron los nules a su favor? La corrupción es inherente al ser humano. ¿Dónde hubo un debate moral frente a que la corrupción es inherente al ser humano? Y entonces se incuba en el imaginario colectivo ese virus de la pereza, ese virus de el malestar, de que no vale la pena trabajar, no vale la pena hacer nada, porque es que todos vamos a ser malos, de que el hombre es malo por naturaleza, ¿sí? Y entonces, ¿dónde está la reflexión profunda para formar opinión? No hay ninguna, ¿sí? Prohombres, líderes de la patria, no van a nacer o no se van a educar viendo Caracol y RCN, ¿sí? Esa es la realidad de los medios. Podemos decirlo, los medios se han encargado de prostituir la mentalidad del obrero, del campesino, hasta del indio, ¿sí? En muchas regiones, yo que he tenido la oportunidad de ver, entonces los amigos guajiros les dicen, no, tranquilos, no vamos a respetar su cultura, les vamos a respetar su resguardo, es más, para cumplir los compromisos sociales, les vamos a dar trabajo. Entonces cogen a un guajiro y le dicen, lo meten de obrero de patio y le dicen que le van a pagar 5 millones de pesos, ¿sí? Y lo sacan de su entorno natural y le ofrecen todo ese mundo de confort. Entonces les llegan los prostíbulos, les llegan los tomaderos y muchos de ellos pues siguen como estuvieron en la antigüedad, cambiando el oro por baratijas, ¿sí? Y eso es uno de los grandes problemas, para mi forma de verlo, y es que los medios de comunicación han prostituido la mentalidad del obrero, han promovido una cultura del individualismo. En la Constitución puede existir el derecho de la libre asociación, pero los medios lo han satanizado. Y lo han satanizado de tal modo de que usted para hacer plata no necesita una cooperativa, no necesita asociarse, no necesita trabajar. No, usted puede ser influencer y se puede llenar de dinero haciendo estupideces por los medios de comunicación. ¿Sí? Y muchos influencers, así es como se han ganado capital. Y entonces el imaginario colectivo sigue a estos digamos así, a estos nuevos pseudo líderes, porque esos son los líderes que le fabrican los medios de comunicación, personajes como los influencers, como los youtubers, que por hacer bobadas que no transforman la realidad, porque son cosas que el Estado les permite subir, porque ellos no transforman, ¿sí? Al contrario, lo que hacen ellos es
banalizar la vida que lleva el individuo, que lleva el sujeto, y reírse, ¿sí? Y encontrarle gracia en medio de la miseria y en medio de la tragedia, porque en buena medida es eso. Para mencionar un personaje, Alejandra Azcárate, ay, lo divertido que es burlarse de la tragedia del otro. Yo no puedo entender que eso sea una virtud. Yo lo que puedo entender es que los medios de comunicación al servicio de un Estado le interesan a los individuos con incapacidad para asociarse, le interesan los individuos que consideren de que se van a volver ricos de la noche a la mañana de manera mágica, y esa manera mágica es una de dos: o lavando activos o siendo payasos del Estado. Los bufones del rey también tienen derecho a ciertos privilegios, y eso representa para mí, por ejemplo, la farándula criolla. ¿Sí? Son los bufones del imperio que reciben beneficios y reciben prebendas por mantener entretenido al pueblo. Es el mismo circo romano de la antigüedad que obviamente hace que no haya organización como tal que ponga en peligro el status quo. ¿Sí? Eso es como yo percibo Bueno, a muy, este... muy bien, ingeniero Rafael, muchísimas gracias. Que escuchándolo a ustedes fácilmente se puede deducir que, por lo tanto, en Colombia sí, los medios informativos juegan un papel fundamental para mantener ese status quo y las relaciones y condiciones de dominación y explotación. Muchas gracias por su opinión y esperamos sea muy útil para las presentes labores académicas del curso Teoría Sociológica Contemporánea.